Muy buen día, soy Andrea Vilés y hoy junto a mi equipo asumimos una postura crítica frente a una de las reformas más impactantes, polémicas y determinantes del siglo XX peruano, la reforma agraria, que fue decretada en 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, aunque fue presentada como una solución definitiva al problema de desigualdad rural. Sostenemos firmemente que no fue beneficiosa para el país ni en términos políticos, ni económicos, ni sociales. Nuestro análisis se basa en hechos históricos verificables, consecuencias estructurales y una comprensión integral de las dinámicas de poder y territorio. Argumentaremos cómo una medida que pudo transformar positivamente el Perú terminó profundizando el atraso del agro, debilitando el tejido comunitario y campesino y concentrando el poder en manos del Estado autoritario. Dividiremos este discurso en tres partes abordando cada dimensión con rigurosidad. Primero, el impacto político y la legitimación del autoritarismo. Segundo, el colapso económico agrario. Y finalmente, la fragmentación del tejido social campesino. Como primera dimensión tenemos la política. Esta se centra más que nada en la concentración del poder y eliminación de la democracia rural. Desde el inicio, la reforma agraria fue más que un instrumento de control político, que una política de empoderamiento social. Esta fue ejecutada por un régimen militar sin congreso, sin consulta a las organizaciones campesinas y sin mecanismos de deliberación democrática. La narrativa oficial sostenía que se buscaba eliminar el gamonalismo y devolver la tierra a quienes la trabajaban. Sin embargo, en la práctica lo que se instauró fue un sistema aún más centralizado, en el que el Estado militar asumió el rol de administrador absoluto del agro. Las decisiones sobre tierras, producción, administración y redistribución fueron tomadas en Lima, sin considerar la voz de las comunidades rurales. Esto despojó a los campesinos no solo de tierra, sino también de la capacidad de decidir sobre ella. En lugar de construir ciudadanía rural, se instauró una relación vertical donde el Estado era patrón, juez y ejecutor. Esto no solo debilitó la institucionalidad democrática en el campo, sino que invisibilizó por completo las formas tradicionales de organización campesina, como las asambleas comunales o la toma colectiva de decisiones. En la dimensión económica, encontramos una caída en la productividad y abandono del agro. Económicamente, la reforma agraria generó un quiebre en el sistema productivo agrario. Se expropiaron más de 9 millones de hectáreas sin planificación técnica y se entregaron a cooperativas impuestas que no respetaban ritmos, prácticas ni culturas agrícolas locales. La productividad cayó drásticamente. Según datos del INEI, en la década de 1970, el Perú pasó a ser de un exportador de alimentos a un país que dependía de importaciones para abastecer su mercado interno. Esta crisis no fue accidental. La falta de capacitación, el acceso a crédito, tecnología e infraestructura adecuada fue una constante en el nuevo modelo cooperativo. Además, muchos de los líderes cooperativistas eran designados por el gobierno y no respetaban ni conocían la realidad del campo. Lo más grave es que la reforma no incluyó un modelo de sostenibilidad económica. Esta vez, en vez de construir un agro moderno y competitivo, se destruyó poco a poco lo que funcionaba. A lo largo de este plazo, esto aceleró la migración rural-urbana, profundizó la pobreza campesina y fracturó la seguridad alimentaria nacional. Si hablamos de la dimensión social, encontramos un desarraigo cultural y pérdida de economía comunitaria. ¿Qué quiere decir? En la dimensión social, la reforma agraria destruyó algo más profundo que la estructura económica. Destruyó la autonomía cultural y política de las comunidades campesinas. Las formas tradicionales de organización basadas en la reciprocidad, trabajo comunal, la autoridad de los mayores y la gestión del colectivo de la tierra fueron reemplazadas por modelos burocráticos y jerárquicos ajenos a su realidad. Aunque en el discurso se hablaba de justicia social, en los hechos se impuso un modelo colonial invertido, donde el Estado asumió el rol del antiguo patrón y el campesino siguió siendo un sujeto sin voz. Peor aún, las comunidades campesinas fueron divididas artificialmente en unidades cooperativas,
perdiendo su cohesión, su historia, su identidad. La tierra se convirtió en un espacio burocrático no simbólico. Las consecuencias fueron bastante graves: desarraigo cultural, pérdida de identidad, fragmentación social y profunda desconfianza hacia las instituciones. Hoy, muchas comunidades campesinas siguen luchando por recuperar su autonomía, su voz y su cultura, invisibilizadas por una reforma que pretendía liberarlas. En conclusión, la reforma agraria de 1969 no fue beneficiosa para el Perú. Aunque buscó responder a una problemática histórica urgente, falló radicalmente en su implementación, en su enfoque y en sus resultados. Políticamente, eliminó la posibilidad de una democracia rural. Económicamente, arrastró con la productividad del agro, condenando al campo al abandono. Y socialmente, rompió la estructura de las comunidades campesinas, debilitando su identidad, su autonomía y su cultura. En lugar de generar justicia, se generó la dependencia. En lugar de libertad, se impuso el control. Y en lugar de fortalecer al campesino, se le silenció bajo un discurso de revolución. Por eso, hoy mi grupo y yo reafirmamos nuestra postura crítica fundamentada sobre que la reforma agraria, tal y como fue concebida y ejecutada, no representó un avance para el Perú, sino un retroceso que aún nos cuesta superar. Muchas gracias.